Muy buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con este pequeño video eh, para revisar los temas que ustedes han visto durante esta semana. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero, revisando lo que es una sustitución en alfa. Bueno, básicamente, como su nombre lo indica, es cuando se sustituye un hidrógeno alfa, por un grupo electrofílico, por un electrófilo. En eso básicamente consiste la sustitución en alfa. Eh, Generalmente este proceso se ve involucrado en las condensaciones de compuestos carbonílicos. Ya las condensaciones de compuestos carbonílicos son sustituciones en alfa, donde un hidrógeno alfa es, es removido y se adhiere a la estructura pues un electrófilo. ¿Cuál es el proceso de la sustitución en alfa? Básicamente pues se forma primero un ion enolato, ¿ya? Se forma un ion enolato. ¿Cómo se forma ese ion enolato? Bueno, si tenemos una base, y la base desprotona un protón alfa del carbono alfa, y de esa forma pues se obtiene el ion enolato. Este ion enolato se estabiliza por medio de estructuras de resonancia. ¿Ya? Luego, el ion enolato ataca a un electrófilo y se da el producto que deseamos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando el electrófilo es una acetona o un aldehído? Ya. Cuando es un aldehído y una acetona, se va a obtener el producto de adición. ¿De qué forma? Este ion enolato ataca al carbono carbonilo, bueno, en este caso particular de esta acetona, ¿ya? Eh, Estos electrones migran al oxígeno y el oxígeno adquiere una carga parcial negativa, ¿ya? Y se forma, pues en este caso, un ion alcóxido. Luego ese ion alcóxido toma un protón del medio, es decir, este oxígeno, más en particular, toma un protón del medio y se forma pues el producto de adición. ¿Ya? Cuando en cambio se tiene un éster como electrófilo, se va a dar el producto de sustitución. Este enolato ataca al carbono carbonilo del éster. Nuevamente estos electrones migran al oxígeno, el oxígeno tiene una carga parcial negativa, ¿ya? Este oxígeno tiende a estabilizarse, es decir, estos electrones que están en el oxígeno forman nuevamente el doble enlace y en consecuencia pues sale de la estructura este grupo, ¿ya? Y de esa forma pues se da bueno, se elimina un alcóxido, ¿no? Básicamente lo que se elimina es un alcóxido y se da pues el producto de sustitución. Si se dan cuenta, en, los, en, estos, en estas dos condensaciones se necesita sí o sí la formación del ion enolato previamente antes de formar ya sea el producto de adición, si se trata de la adición de un enolato a cetonas y aldehídos, o se obtiene el producto de sustitución si es que el enolato ataca en este caso a un éster. Bien. Por otro lado tenemos la tautomería ceto-enol. La tautomería ceto-enol no es más que un tipo de isomerización especial donde hay una migración de protón y también hay un movimiento de un doble enlace. ¿Ya? La forma que predomine en el equilibrio dependerá de las condiciones, en las condiciones en las que estén. Generalmente cuando se sucede ese tautomerismo en aldehídos y cetonas sencillos, la forma que predomina es la forma ceto. ¿Ya? Bueno, aquí pues podemos ver dos ejemplos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos el porcentaje de abundancia de esta forma ceto, el porcentaje de abundancia de la forma enólica. La forma enólica casi no hay, casi es muy insignificante para estos dos casos. El tautomerismo cetoenólico puede ser dado por una catálisis básica o por una catálisis ácida. ¿Cuándo sucede por una catálisis básica? Bueno, una base
remueve un protón alfa, se forma un ion enolato. Este ion enolato es estabilizado por resonancia y luego el oxígeno que tiene una carga parcial negativa, toma un hidrógeno del medio, un protón del medio, y se forma el enol. ¿Ya? Si se dan cuenta, la forma enólica es básicamente alcohol vinílico. Sí, es alcohol vinílico. ¿Ya? Y se vuelve a obtener el catalizador que se utilizó, en este caso la base, ¿no? ¿Ya? Cuando en cambio sucede por un ácido, lo que sucede primero es que el oxígeno se protona y adquiere pues una carga parcial positiva. Estos electrones de doble enlace, bueno, un par de electrones migra al oxígeno para estabilizar la carga del oxígeno. En consecuencia, el carbono queda parcialmente positivo, ¿ya? Y lo que sucede es que el oxígeno, el agua o el medio como tal, el medio como tal eh, remueve remueve un protón de la estructura y quedan dos pares de electrones libres, y esos dos pares de electrones pues migran formando un doble enlace. ¿Ya? Y pues se obtiene pues la forma enólica nuevamente, y también pues el catalizador se recupera, que en este caso es el ácido, el ion hidróneo. ¿Ya? La formación de iones enolatos y su estabilidad. Eh, los iones enolatos serán más estables dependiendo a la cantidad de estructuras de resonancias que ustedes puedan realizar. A mayor cantidad de estructuras de resonancias, mayor estabilidad tendrá ese ion enolato. ¿Sí? Asimismo, la abundancia de estos iones enolatos dependerá de las bases que se utilicen para formarlos. ¿Ya? Por ejemplo, si se utiliza un hidróxido o un ion alcohóxido para desprotonar una acetona o un aldehído, se forman iones enolatos en mínimas cantidades. Entonces, bueno, ¿y por qué se da eso? Porque generalmente, pues, estas bases, al ser muy fuertes y ser buenos nucleófilos, es probable pues que se den reacciones secundarias, por lo cual pues se tengan en mínimas cantidades pues, los iones enolatos. ¿Ya? Sí. Entonces, una de las variantes que se utilizan para la desprotonación tanto de una acetona o un aldehído es la base LDA, ¿ya? Que es básicamente el disopropilamiduro de litio. ¿Sí? Este tipo de base es una base fuerte no nucleofílica. ¿Ya? ¿Por qué no es nucleofílica? Porque es una base muy voluminosa. ¿Ya? Aquí tenemos la representación de esta estructura. Es muy voluminosa por los grupos isopropilo que tiene esta estructura. Entonces, a pesar de ser una base fuerte, no es un buen nucleófilo. ¿Ya? Y bueno, pues producto de que no sea un buen nucleófilo, pues asegura que esta base no vaya a tender a provocar reacciones secundarias. Y otro detalle importante es que esta base, esta base convierte totalmente la acetona o el aldehído a iones enolatos, los convierte totalmente, ¿ya? Cosa que no sucedía con el ion alcohóxido o el hidróxido. Bien, tenemos la estabilidad de los enoles. ¿Ya? Es posible que les puedan preguntar, eh, es posible que les puedan preguntar, no sé, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes formas enólicas es la más estable de tal compuesto? Entonces ustedes deben saber cómo se da la estabilidad de los enoles, ¿no? ¿Cuándo un enol es más estable? ¿Ya? Bueno, hay diferentes tipos de parámetros, ¿no? Por ejemplo, la aromaticidad. Si con la conversión
de ceto a enol, se alcanza la aromaticidad de la molécula, el equilibrio se desplaza a la forma enólica. Ya, por ejemplo, es el caso del fenol. El fenol, pues, es muy común que esté en el medio y de hecho no se conoce la forma ceto. También tenemos los puentes hidrógenos. ¿Ya? Por ejemplo, por el caso de las dicetonas, que tienen dos grupos cetos, ¿no? Dentro de la estructura, ¿sí? Son compuestos bicarbonílicos, se puede dar el caso de formación de puentes hidrógenos intramoleculares, es decir, dentro de la misma molécula. ¿Ya? Por ejemplo, miren, tenemos este enol, ¿ya? Este enol, y se puede formar un puente hidrógeno intra, por lo cual el equilibrio se desplaza a la forma enólica, porque es muy estable. Es muy estable este enol. ¿Ya? Otros factores pueden ser también el disolvente, ¿ya? Dependiendo al disolvente con el que se realiza el proceso de tautomerización, el equilibrio se desplazará ya sea a la forma ceto o a la forma enol. ¿Ya? No vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero es importante que también sepan que el disolvente puede interferir en el equilibrio tautomérico. Ya, bueno, aquí pues nos dan un caso, ¿no? De que los disolventes apolares como el benceno favorecen la forma enol porque los puentes hidrógenos intramoleculares que la estabilizan no se rompen por establecerse con las moléculas del disolvente. ¿Ya? Miren, si tenemos esta estructura, estos puentes hidrógenos intramoleculares, pues en el benceno pues no se van a romper, ¿ya? Porque no hay ninguna forma de romper estos puentes hidrógenos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si en vez de benceno se tiene agua? ¿Ya? Al tenerse agua, también puede darse la posibilidad de que se formen puentes hidrógenos entre moléculas, ya entre moléculas, no dentro de las mismas moléculas, sino entre moléculas. Entonces, miren, la 2,4 pentanodiona está en su forma enólica en un 94% en benceno, ya porque no hay un rompimiento de puentes hidrógenos intramoleculares, no se ve afectada por el medio en el que se encuentra esa estructura, pero si se obtiene como medio, si se tiene como medio el agua, allí la forma ceto es la que se ve favorecida en un 81%, ¿ya? Porque estos puentes hidrógenos se rompen, ya que también pueden formar puentes hidrógenos con el agua esta molécula. Y bueno, y en ese caso favorece enormemente a la forma ceto. ¿Ya? Bueno, es para que igual también conozcan estos detalles, no está dentro del sílabus como tal, pero es importante tener en cuenta esto. ¿Qué más? También depende de la conjugación. Por ejemplo, si al formarse el enol se obtiene un sistema conjugado, esa forma enólica será la más estable. ¿Qué es un sistema conjugado? Pues básicamente, para que lo vean de una forma simple, es cuando se tiene una secuencia de entre enlaces de doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace. ¿Ya? En eso básicamente consiste un sistema conjugado. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta cetona, al pasar a su forma enólica, puede formar un sistema conjugado que es muy estable. ¿No? Tenemos aquí doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace. Bueno, y así. ¿Ya? Como dije, cuando se forma el enol y se obtiene un sistema conjugado, pues esa va a ser la forma enólica más estable. ¿Ya? Y también, pues, recordar que los enoles no son más que alquenos, ¿no? Entonces, recordar que mientras más sustituido esté el alqueno, más estable va a ser ese alqueno, ¿sí? Más estable. Por ejemplo, miren, aquí tenemos esta cetona, ¿ya? Tanto este carbono como este carbono pueden ser carbonos alfa, considerados como carbonos alfa, ¿ya? Pero, ¿qué pasa?
Si se forma el enol de este lado acá, vemos que solo, bueno, que este carbono no está totalmente sustituido. Bueno, perdón, este alqueno no está totalmente sustituido, ¿ya? Pero si vemos del otro lado, del lado derecho, ya, se forma el doble enlace, se forma el doble enlace, ¿ya? Vemos que este carbono, en donde está el doble enlace, está totalmente sustituido, ¿ya? Está este sustituyente, estos dobles enlaces, y bueno, y también está enlazado a otro carbono. Entonces es más estable esta forma enólica, ¿ya? Pero ojo, no significa de que no se pueda formar también un enol donde el doble enlace, en vez de aparecer en esta posición, aparezca del lado acá, ¿no? También puede aparecer, pero es importante que la forma enólica más estable pues será cuando el alqueno pues aumente la sustitución. Entre más sustituido esté, más estable va a ser ese alqueno. Bueno. Bueno, otra de las cosas que me gustaría que revisen es esta tabla. En esta tabla pues tenemos el pKa, es decir, el nivel de acidez de estos compuestos orgánicos, los ésteres, cetonas, aldehídos, alcoholes, beta-cetoésteres. A ver, como tal, estos compuestos quizás no los hayan visto, pero más adelante hay una forma de sintetizarlos, entonces ahí lo van a revisar. O quizás en algún trabajo de investigación a la persona, al grupo que le toque, pues va a averiguar sobre eso, ¿no? Los fenoles, dicetonas, ácidos carboxílicos. Ya son compuestos, digamos, bases, porque obviamente sabemos que dependiendo de los sustituyentes que hayan, el nivel de acidez puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, los sustituyentes que son atractores de electrones aumentan la acidez. Entre más sustituyentes hayan, la acidez va a ser mayor. Bueno, entonces, ¿para qué les doy esta tabla? Para que puedan utilizarla cuando el profesor les haga preguntas sobre qué estructura química es más ácida. O sea, les da unos 10 estructuras y les dice pongan orden de creciente o creciente el nivel de acidez de cada estructura, ¿no? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Entonces esta tabla les puede ayudar, ¿ya? Si no se saben todos los pKa, lo otro que podrían hacer es recurrir a las estructuras de resonancia. Entonces, son dos opciones que tienen, ¿no? En aldehídos y cetonas, lo que les recomiendo son las estructuras de resonancia. Ya, más que todo. De allí, bueno, lo otro pueden aprenderse, ¿no? Entonces, así que pilas con esta tabla, chicos. Bueno, a continuación les mostraré la lección número 1 que yo tuve el semestre pasado. Realmente las preguntas no estuvieron difíciles. Eran de opciones múltiples y era más de leer, relacionar, recordar conceptos previos, ¿ya? Hay creo que dos preguntas que no las voy a resolver aquí, o sea, no les voy a indicar todavía las respuestas porque ustedes no han visto todavía alquilación de iones enolatos, ni halogenaciones, ni tampoco, bueno, y más aún condensaciones alólicas. Entonces solo vamos a ver referente a los temas que están relacionados, pues les vamos a responder, ¿no? Ya, mira, la primera dice, la fenilacetona puede formar dos enoles diferentes. ¿Cuál de los enoles estará presente en mayor concentración en el equilibrio? ¿Ya? Entonces, miren, aquí tienen esta estructura, esta fenilacetona, y si se dan cuenta, este es el carbono alfa, posee dos hidrógenos alfa, ¿sí? Dos hidrógenos alfa, por lo cual, pues, podría formar un enol, pues, ¿no? Ya. Asimismo, también este carbono que está del lado de acá también puede ser considerado como un carbono alfa, ¿ya? Y podría llegar a formar un enol. Entonces, recordar
cómo se analizaba la estabilidad de los enoles. Bueno, una de los factores que podía afectar la estabilidad es la conjugación, es decir, la formación de sistemas conjugados. Dicho de otra manera, si ustedes aquí desprotonan a esta estructura, ya desprotonan y forman el ion enolato, y bueno, se forma el enol, se formaría aquí un doble enlace, obviamente aquí habría un OH, ¿ya? Y esto sería un simple enlace, ¿ya? Y si se dan cuenta estaríamos formando un sistema conjugado, es decir, doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace. ¿Ya? Al ser un sistema conjugado, es más estable. ¿Ya? El equilibrio, en el equilibrio va a ser favorecido la concentración de este enol. Entonces, habría que buscar una opción donde la estructura pues tenga aquí pues el doble enlace, ¿no? ¿Ya? Entonces, si vemos las opciones, bueno, esta es una. A ver, esta es una opción. Esta no puede ser, ¿ya? No puede ser, a pesar de que esto como tal es también posible, pero no forma el sistema conjugado. Y aquí está la opción que necesitamos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un sistema conjugado. Doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace. Entonces la respuesta que ustedes tendrán que marcar es esta, ¿ya? Como vuelvo repito, la estabilidad de los enoles depende también de la conjugación. Si se forma un sistema conjugado, pues el enol va a ser más favorecido en el equilibrio, va a ser más estable. Bueno, respondían marcaban esta respuesta. Dice, escoja la opción correcta que completa la frase. Ya. Bueno, dice las espacio de compuestos carbonílicos son espacio en espacio donde el espacio es otro compuesto carbonílico. Ya, miren, vamos a relacionar esto. Ya, bueno, yo en ese tiempo marqué esta respuesta, de antemano digo que eso está mal, ya había leído mal. Podemos tender a confundirnos con reacciones, pero recuerden que en la primera parte de este capítulo se habla de condensaciones, entonces lo más probable era que aquí se hable de condensaciones, por lo cual descartábamos estas dos opciones. ¿Ya? Vamos con la primera opción, dice, las condensaciones de compuestos carbonílicos son sustituciones en alfa donde el electrófilo es otro compuesto carbonílico. ¿Ya? Y la otra dice, las condensaciones de compuestos carbonílicos son adiciones en alfa donde el electrófilo es otro compuesto carbonílico. Ya. Nosotros estábamos hablando de sustituciones en alfa o compuestos en alfa. ¿Cuándo se da adiciones en alfa? ¿Cuándo se da una sustitución? ¿Cuándo se da una condensación? ¿Ya? Cuando hay una sustitución en alfa. Entonces, de las dos opciones que tenemos debemos marcar la primera, ¿sí? Y tiene sentido, ¿no? Las condensaciones de compuestos carbonílicos son sustituciones en alfa, ¿sí? Las sustituciones en alfa, donde el electrófilo es el otro compuesto carbonílico. ¿Ya? El electrófilo que podía ser un aldehído, una acetona, un éster, ¿ya? Y se podría formar bueno, y es otro compuesto carbonílico, ¿ya? Y se podía, pues, dar la condensación. Entonces, la respuesta a marcar es literal A. ¿Ya? Mucho ojo con esta pregunta. Esto está textualmente en el libro, de hecho, en el texto guía. Pregunta 3. ¿La forma aceto predomina para aldehídos y cetonas sencillos? Verdadero, ¿sí? La forma aceto predomina para aldehídos y cetonas sencillos. Eso es verdadero, ¿sí? Eso, de cajón, verdadero, sin dudarlo, ¿ya? Bueno, esta pregunta la voy a pasar porque ustedes todavía no han visto esto. Vamos a la pregunta 5. Bases como el LDA y el ion alcohóxido pueden ser usadas para la alquilación de iones enolatos debido a que no están presentes en altas concentraciones en el equilibrio. Bueno, esta pregunta puede que sí se pueda responder sin ningún problema a pesar de que no hayan visto alquilación de iones enolatos. Pero bueno, relacionemos. Yo les había dicho que el LDA es una base fuerte, no nucleófila, no nucleofílica, es decir, no va a provocar reacciones secundarias, ¿ya? Y aparte les había mencionado que el LDA es una base que convierte totalmente, no sé, ya sea un aldehído, sea una acetona, sea un éster, bueno, en sí un compuesto carbonílico lo convierte totalmente en iones enolatos. Entonces, por allí ya esto sería falso, ¿ya? Porque dice que
bueno, dice que para las bases como el LDA, los iones enolatos no están presentes en altas concentraciones en equilibrio, lo cual es falso. Sí está presente en altas concentraciones en equilibrio para el LDA. Para el ion alcohóxido como tal, sí, allí sí podría. ¿Ya? Y de hecho, bueno, el ion alcohóxido, tanto el ion alcohóxido como el ion hidróxido, no son recomendables utilizarlos para la alquilación de iones porque al ser bases fuertes y al ser buenos nucleófilos, pueden reaccionar, pueden provocar reacciones secundarias y desfavorecen en una gran medida lo que son las formaciones de iones enolato. Entonces, no son recomendables. Y allí sí sería correcto decir que por una desprotonación provocada por un ion alcohóxido se pueden tener iones enolatos en bajas concentraciones, eso sí sería verdadero. Pero bueno, en este caso es falso. Espero que me hayan captado la idea. La pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes estructuras es la estructura del enol más estable? De 2-metil penta 3-ona. A ver, bueno, nos dan esa estructura y nos preguntan cuál de las estructuras enólicas que se podrían formar es la más estable. Ya, a ver, relacionemos. Este es el carbono carbonilo y este podría ser el carbono alfa o este podría ser el carbono alfa. ¿Ya? Es decir, aquí podría haber una desprotonación y aquí podría haber una desprotonación. ¿Ya? Es decir, que podría aparecer aquí un doble enlace o podría aparecer aquí un doble enlace. ¿Ya? Tengo dos posibilidades. Entonces allí debo recordar que los alquenos más sustituidos son más estables. Entonces, si yo, si yo tuviera un doble enlace aquí, ya, un doble enlace aquí, eh, todavía como sustituyentes, aparte de estar enlazados, ¿no? Este carbono a este metil, eh, también todavía habría aquí un hidrógeno, ¿ya? Pero si tuviera aquí un doble enlace, el carbono pues estaría saturado totalmente, ¿ya? Todos los enlaces estarían ocupados, entonces estaría totalmente sustituido, por lo cual si me preguntan cuál es la forma enólica más estable, pues sin dudarlo pues sería cuando el doble enlace aparece de este lado, el lado izquierdo, ¿ya? Por el hecho de que por el hecho de que el alqueno que se forma es más sustituido. Entonces buscamos la opción donde esté aquí el doble enlace y bueno, pues marcamos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y obviamente saben que aquí esto dejaría de ser un doble enlace, sería un simple enlace y aquí sería un OH, ¿no? Y marcamos esta respuesta, ¿ya? Aquí estaba la otra opción que me da. Como digo, esta es una posibilidad, pero más estable es la anterior. A ver, otra de las preguntas que les pueden hacer es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la disopropilamida de litio es correcta? El LDA. Bueno, nos dan cuatro opciones. Dicen, ¿es un buen nucleófilo? No. Al ser una base muy voluminosa, no es un buen nucleófilo. Contiene un grupo CONH2. No contiene un grupo CONH2, entonces lo pueden corroborar en la estructura. No hay, no hay ningún doble enlace carbono-oxígeno, lo hay. ¿Puede usarse para desprotonar butanona? Sí, puede usarse. Esto sería correcto. Vamos a la última. ¿Es formada por la reacción de una amida con butilitio? Falso. No. ¿Por qué puede uno, por leer rápido, equivocarse aquí? Porque como nos dice butilitio, y en la reacción que el profesor les muestra hay butilitio, podemos, por leer rápido, marcar esta, pero no. Ya recuerden que esta sal se forma de una amina, de la disopropilamina, ya, con un alquil litio. Producto de esa reacción es que se produce la disopropilamida de litio o disopropilamiduro de litio, o también conocida como LDA, perdón. Entonces, mucho cuidado con eso, lean bien. La pregunta 8. ¿El LDA es una base muy voluminosa, por lo tanto es un nucleófilo fuerte? ¿Verdadero o falso? Falso, lo vengo diciendo todo el rato. Al ser una base muy voluminosa,
es un nucleófilo débil, entonces es falso. La 9, bueno, la 9 pues no han visto todavía alquilación de iones enolato, por lo tanto no voy a entrar en detalle. La 10 dice, ¿cuál enolato derivado del 1-fenilbután 2-ona es más estable? ¿Ya? Aquí no nos están diciendo el enol, sino el enolato, pero se podría aplicar el mismo principio. ¿Ya? A simple vista ustedes pueden ver que tienen dos carbonos alfa, por los cuales podría una base desprotonarlos, ¿no? Y formar un ion enolato. ¿Y en qué tenemos que recordar aquí? Factores. Por ejemplo, ¿qué factor nos podría servir aquí? El analizar si es que al formarse ese enolato se puede obtener un sistema conjugado. Entonces, si aquí habría un doble enlace, aquí obviamente quedaría un simple enlace y obviamente el oxígeno cargado, de forma negativa, ¿no? Tiene una carga parcial negativa. Se forma un sistema conjugado, ¿no? Simple enlace, doble enlace y así. ¿Ya? Entonces, al ser un sistema conjugado, pues es más estable ese enolato. ¿Ya? No digo que aquí no podría haber un doble enlace, también puede existir, ¿ya? Pero sería menos estable. Y bueno, la opción que tendríamos que marcar es la última, ¿sí? La última. ¿Ya? Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya servido. Cualquier consulta me escriben nomás. Y bueno, pues, de antemano espero que les vaya súper bien en su lección.